decir, oye, ¿qué vamos a hacer con la compañía? ¿Qué producto vamos a vender? ¿Cómo lo queremos vender? ¿Cuáles van a ser los procesos y los procedimientos de una cocina? ¿Cómo puedo estandarizar esa cocina? ¿Qué voy a necesitar? Hoy vendo empanadas, pero es que igual las empanadas se me quedan cortas y tengo que cambiar mi carta. Coño, eso cuando vas a hacer un desarrollo de una marca, cuando vas a hacer el desarrollo de una compañía, tienes que pensar también un poco a largo plazo, ¿no? Porque si no, oye, lo que hoy haces, si puede ser la leche, en 3 meses se te ha quedado pequeño, porque la compañía crece, porque la compañía se abre a otras formas, y eso también tienes que estar muy pendiente de ello. Entonces, el cambio es muy grande, el tener que dirigir, estructurar, saber que para crecer, pues sí, necesito procesos, procedimientos, manual de operaciones, pero también necesito estructura, necesito gente. ¿Qué perfiles necesito? El cambio fue grande. Es como abrir la mente, ¿no? Pasar de área manager a director de operaciones es como hacer una apertura de mente. Dejar de centrarte tanto en cuál es la experiencia del cliente, que a lo mejor los área manager están más centrados en la experiencia del cliente, en qué sucede dentro del local, y pasar a ser el alma pensante de, vale, ¿y esto cómo hago que sea escalable, ¿no? Y estar pensando en cómo consigo que lo que ahora mismo controlan 3 personas, seamos capaces de poder incorporar otras 3 para poder triplicar el tamaño de la compañía. Anticiparte a los problemas. Anticiparte a los problemas, porque al final que piense que hacer crecer una compañía no va a tener problemas, porque lo tengo muy estructurado, porque lo tengo muy bien pensado, porque tengo una estrategia muy clara, se equivoca, porque al final siempre hay vertientes y siempre sale algo con lo que tú no pensabas, ¿no? ¿Cuál es el mejor atributo que tiene que tener un director de operaciones? ¿Qué es lo que no le puede faltar a un director de operaciones? Un director de operaciones, tío, en el sector de la restauración tiene que tener agilidad. Tiene que tener agilidad a la toma de decisiones, tiene que tener agilidad a la hora de provocar cambios, ¿no? Sabemos bueno, que nuestro sector cambia mucho, muy rápidamente, y si no tienes una persona ágil, no tienes una persona que tome decisiones rápido, se convierte en una burocracia, ¿no? Que yo se lo tengo que decir a mi jefe a su responsable. Al final un director de operaciones tiene que estar muy en el barro, viendo lo que está ocurriendo, para que esa toma de decisiones sea algo que en 10, 15 minutos, como yo digo, puedas haber decidido qué es lo que se va a hacer, porque sabes lo que va a venir, o te estás anticipando ese problema que sabes que se va a provocar. Y después de esta experiencia como director de operaciones en Foodbox, bueno, pasas por algunas otras compañías, pero me importa mucho el momento en el que pasas de una gran compañía, bueno, de 2 grandes compañías con un tamaño ya, ¿no?, considerable, a una pequeña compañía que está con la ilusión y con las ganas de crecer y hacerse grande, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Yo al final, cada maestrillo se hace su librillo, ¿no? Entonces, yo en Restalia adquirí ciertos conocimientos, en Foodbox adquirí otros conocimientos, que sobre todo fue la parte más de gestión, ¿no? Numérica. Restalia fue más la parte operativa, Foodbox fue la parte más numérica, de gestión, de cómo controlar un PNL, de cómo, bueno, pues tomar decisiones con datos, es lo que me da Foodbox. Y recaigo en Aloha Poke con Carlos y con Guillermo. Bueno, pues el poke en España no había llegado. Esto es en el 2017, la primera compañía que llega con el poke a España. Y bueno, llego allí de rebote por un amigo, un contacto, empiezo a trabajar con ellos. Y bueno, yo llego teniendo 2 restaurantes sin franquiciado, ¿vale? El contrato de franquicia, para que te hagas una idea, no era lo que yo estaba acostumbrado, o sea, era todo. Ellos no venían del sector, ellos tenían una idea muy, muy fuerte, habían estado en Estados Unidos y se habían traído la idea de allí, pero ellos lo habían hecho a base de cojones. O sea, pues yo he visto esto allí y yo me lo traigo aquí y esto lo saco a cojones. Y cuando llego allí, tío, pues es una empresa muy familiar, muy chiquitita, con unas aspiraciones de la leche, con un producto que se vendía, que eso era una auténtica locura. O sea, el delivery, para que te hagas una idea, era el 80, 70, entre el 70 y el 80% de la facturación. O sea, no teníamos cola de clientes, teníamos cola de riders. O sea, pero cola, cuando te digo colas, es cola de personas de Globo, de Just Eat, de Uber, esperando en la puerta a por sus pedidos. Y bueno, yo llego allí, no había nada hecho,
empezamos a meterle procedimientos, desde cómo se tiene que abrir un restaurante, a cómo se tiene que cocer el arroz de sushi, a cómo se tiene que cortar y limpiar el pescado, porque cuando yo llevo allí el salmón, dejaban los salmones enteros y tenemos una persona dedicada allí que limpiaba el salmón, lo troceaba, era todo una puñeta locura. Queríamos abrir muchos locales y le digo a Carlos y a Guillermo, esto no puede seguir así, o sea, algo tan sencillo, Marcos, como cortar el salmón en dados de 1 centímetro por 1 centímetro, lo sabes tú. Ya puedes poner un proceso con fotos, paso a paso, como tú quieras. Sabemos que en cada local la gente, pues tu centímetro para ti no es el mismo centímetro para ti si no hay una medida o no tienes una herramienta que te permita hacer eso, ¿no? Y bueno, empezamos a buscar proveedores que nos trajeran ese producto de la forma que nosotros queríamos para garantizar la calidad y la estandarización del mismo. Y empezamos a crecer, porque bueno, el proceso de alojapoke es un proceso muy, muy sencillo. Tú allí solo tenías que cocer arroz una vez que quitamos el tema de partir, trocear y porcionar el salmón o el atún, pues mucho más fácil. Y empezamos a crecer y yo entré en la compañía, como te decía, con 2 locales propios y 1 franquiciado. Y en el 2019, que fueron 2 años, dejé la compañía con 20, 24 locales. O sea, la expansión fue enorme, pero en esos 2 años creamos una marca de restauración organizada así, solo por lo que hablábamos antes, ¿no? Solo por la actitud, ¿no? La actitud de los dueños, la actitud de Carlos y de Guillermo era, yo no sé de esto, te he contratado, dime qué cojones hacemos, tío, pero hay que acelerar. Y para acelerar al final tienes que empezar a marcar mucho proceso, mucho flujo de trabajo y te tienen un poco las miras de hacia dónde queremos ir, cuál es la estrategia. ¿Cómo consigues cómo conseguís esa evolución, ¿no? Porque entiendo que es una estrategia muy de equipo, pero pasar de 2 a 20 locales, entiendo que a nivel de estructura, a nivel de las personas que están trabajando, me imagino que pasáis de 0, ¿no? Cuéntame un poco ese proceso. ¿Entráis? ¿Había un director antes? ¿Había un director de operaciones antes? No, estaban solo Carlos y Guillermo, los fundadores. Ellos estaban haciendo pokés, o sea, ellos estaban metidos en la operativa diaria. Sí que cuando yo entro es cuando se les ilumina un poco diciendo, hostia, si queremos hacer de esto una marca de restauración organizada, queremos comernos España, queremos hacer una expansión brutal, necesito un director de operaciones y necesito estructura. Yo cuando llego ahí lo primero que hago es, pues todas las operaciones básicas, manualizarlas, decir, oye, yo necesito que una persona que contrato hoy en 3, 4 días sea productiva. No puedo estar 2 meses de onboarding, 2 meses de formación hasta que esta persona pueda hacer un proceso entero en una loja. Entonces, sí que trabajamos mucho con toda la parte de promoción interna. Todos los gerentes, directores que tenemos allí fueron gente que empezamos a incluir en el departamento de formación. La formación al final en ese punto fue clave porque, bueno, el tener un proceso mucho más claro, la formación hacía que fuese mucho más ágil. Y si la promoción era mucho más ágil, joder, el captar personas que pudiesen trabajar, por esa parte lo tenemos solucionado. Era algo que cualquiera, por así decirlo, en 2 días estaba haciendo un poke, y ya no un poke, sino estaba haciendo un número de pokés por hora muy a lo que teníamos predefinido que tenía que ser la productividad de los empleados, ¿no? ¿Qué importancia tiene la estrategia en todo esto? La estrategia, me refiero a la estrategia en todos los niveles, ¿no? Porque por lo que me estás contando es 100% estratégico lo que planteasteis. Planteasteis un objetivo y o sea, sabíais que era lo que queríais conseguir, y luego trazasteis la manera de poder conseguir aquello, ¿no? Porque hoy en día sí que es verdad que hay como mucha tendencia a esta promoción interna, a un espíritu como muy constructivo de compañía, no solamente en Aloha, sino en general, yo creo, en las compañías que están creciendo, pero antiguamente se entendía que si tú querías evolucionar tenías que fichar a alguien que ya lo hubiera conseguido y dejarle que trabajara o intentar tirarle. Depende de la fase de cada compañía, ¿no, tío? Y depende un poco de esa estrategia que tengan los fundadores o los dueños de la compañía. Yo creo que sí que era un punto fuerte el decir, necesito un director de operaciones que ya lo haya hecho, que ya venga de la restauración organizada, que sepa qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las prioridades